hermanos, buenos días, iglesia. Tenemos un solo maestro y un solo padre, Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 23, 8 al 9. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, te damos gracias por esta palabra, Señor. Úsame hoy, dame ánimo, Señor, para proclamar tu evangelio, Padre. Oh, Señor, nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermanos, sabemos claramente que estos versículos están en el contexto donde el Señor no solo describe el comportamiento de los fariseos, sino que muestra sus lamentables anhelos de conocimiento y poder. Los fariseos son descritos como un movimiento político, social y religioso, surgido después del cautiverio babilónico, y quienes junto a los saduceos se autonombraron autoridad religiosa. Los fariseos impusieron sus tradiciones y sus interpretaciones frente a la ley, y a ellos se les da la autoridad del Talmud. Y todo indica que de ellos se desprende la actual ortodoxia judía. No se puede negar que en la época eran admirados y respetados, y se les consideraba como ejemplo del cumplimiento de la ley. Sin embargo, el Señor, que discierne los corazones de los hombres, los señaló como hipócritas, porque dicen pero no hacen, y como amadores de sí mismos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Además, eran los que se vanagloriaban y confiaban y se ufanaban en su justicia propia. Decía uno en su oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, lo único que buscaban era su justicia propia, era ser alabados por todos, ser admirados. No podemos negar en ese sentido que entre los pecados que se llaman, entre comillas, respetables, está el orgullo, el exceso de amor propio y la vanidad. Y por respetables nos referimos a que, si bien no son escandalosos, son muy peligrosos, porque como todo pecado, si no se mortifica, nos lleva a otros, y estos a otros, y entre todos a la condenación eterna. También se les puede llamar respetables, porque al no ser escandalosos, pasan inadvertidos. Pero no por ello dejan de ser pecado. Es más, podríamos decir que son de los pecados más peligrosos, porque son de aquellos que se descuidan y no se mortifican. Y como dice la Escritura, los fariseos querían que todos los llamaran rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Sí, hermanos, querían ser exaltados y respetados. No querían servirle a Dios, ni querían servirle al pueblo. Querían ser exaltados y respetados. Por estas cosas, en la actualidad,
podríamos afirmar sin equivocarnos que hoy el término tiene como significación despectiva de legalista hipócrita. Cuando uno piensa en la palabra fariseo, piensa en eso, en un legalista hipócrita. Y no porque el legalismo sea una cosa negativa, sino porque decían, pero no hacían. Por lo cual el Señor dijo: haced lo que ellos dicen, mas no los imitéis. Porque hablaban desde la ley, porque eran muy estrictos en su explicación para otros, pero ellos mismos no la practicaban. Hermanos y amigos, como en muchas otras cosas, es necesario insistir que no se está diciendo que el legalista sea malo. Es decir, que estar pendiente de la ley y que todo se haga conforme a la palabra no es malo. Por el contrario, sabemos que debemos vivir conforme a los mandamientos del Señor. Amén. Pero algunos en sus pecados piensan equivocadamente y en su error llaman fariseo a quienes tienen celo por la ley del Señor. Pero recordemos que los fariseos, el pecado de ellos más bien era porque decían y no hacían. Que ordenaban la ley, pero ellos mismos no la cumplían. El error grave no está en la ley, sino en ser heraldo de la ley, pero no cumplirla. Hay que insistir que ese es el problema. Se insiste en la aclaración porque ha surgido tanto los antinomianos que dicen pecaminosamente que como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no es necesario cumplir los mandamientos. Entonces podemos vivir como queramos. Hay otra variedad de falsos creyentes, los tibios, para quienes toda disciplina en el cumplimiento de los mandamientos del Señor les suena a legalismo y toda vida consagrada al Señor les suena a religiosidad. Pero los fariseos no solo eran estrictos en la ley divina, sino que para agregarle más pecado a su pecado, agregaron más normas, cuyo cumplimiento exigía con extrema rigurosidad. Por eso es que el Señor dijo de ellos: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, insistimos una vez más que el problema no es la ley divina, pues el Señor mismo nos dijo que su yugo es suave y ligera su carga. Y nos dijo que deberíamos ser santos como Él es santo. El problema es cuando se agregan normas a la escritura difíciles de cumplir, o cuando los encargados de enseñar la ley no la cumplen. Por ejemplo, dentro de las falsas tradiciones del catolicismo romano, mirando esas cargas que atan a la gente, está el celibato. Ya hemos hablado de él. Que casi ninguno en la jerarquía eclesiástica cumple, pero que pretenden imponerla a los demás. Y por eso es que hay tantas aberraciones en esa sinagoga de Satanás. Por eso el mismo Pablo dijo que quien no tuviera el don de continencia era mejor que se casara y no que se estuviera quemando. Pero ellos en su codicia y avaricia impusieron por la fuerza, pusieron cargas pesadas. ¿Y cuánto las pueden cumplir? Se dice que el origen de esta absurda norma es producto de la codicia y de la avaricia, como todo en esa iglesia. Porque todo indica que cuando los curas eran casados, lógicamente con los dineros de la iglesia eran mantenidas sus familias y luego venían las herencias. Pero ya obligados a ser solteros, se ahorraban estos gastos y todo el dinero quedaba de esta manera en las arcas de la iglesia. Pero ellos, obrando contra natura, prohibieron el matrimonio y exigieron el celibato como requisito. Pero ¿cómo
prohibirle a alguien que se niegue a su esencia humana. Ese es el fariseísmo. Esas son las falsas doctrinas. Una característica de algunas falsas iglesias es precisamente esa, que ponen leyes que el Señor no ordenó y que por general son difíciles de cumplir y son cargas pesadas para llevar. Pero porque sus líderes ni cumplen ni cargan. Hace no mucho escuchaba en la red a un falso maestro presionando a la gente para que vendiera sus propiedades, casas y carros, y llevarlas a la iglesia como requisito para la salvación. No solo es un engaño y una estafa, sino un yugo muy difícil de llevar. Vender el trabajo de muchos años y la herencia de los hijos para dárselos a un falso maestro con la esperanza de una salvación eterna. He escuchado historias aquí en Ipiales en donde las personas han tenido que endeudarse, pedir préstamos para exigir con las exigencias económicas de los falsos maestros. El domingo pasado, durante la evangelización, una persona muy humilde me manifestaba que era cristiana, con lo cual uno se alegra sobremanera de encontrar hermanos en todo lado. Pero al indagarle sobre su lectura diaria de la palabra, manifestaba que como casi no veía la letra pequeña, por lo cual solo leía los versículos bíblicos que proyectaban los domingos en su iglesia. No tenía una Biblia con letra grande. Cuando saqué una Biblia para ver si podía ver la letra y regalársela, no salía de su asombro de cómo un desconocido quería regalarle una Biblia. Infortunadamente, no le sirvió. En medio de la predicación y de la charla, manifestaba que en su iglesia había obligatoriedad de pagar los diezmos. Hermanos, no hablo de la ofrenda que cada uno de nosotros damos voluntariamente y con gozo en la iglesia, sino del pago de una cuota establecida por el pastor. Pero paralelo a ello, tenían la imposibilidad sacrificial, como si fuera mucho sacrificio, que la iglesia le ayudara a conseguir a esta persona una Biblia con letra grande o unos anteojos. Ponen cargas pesadas a otros que ni ellos llevan. Sería interesante saber cuántos ancianos somos diligentes con nuestra ofrenda para la iglesia y cuántos han renunciado a buenos puestos y a salarios altos para convertirse en pastores que reciben una modesta ofrenda por parte de la congregación. Hermanos, la Escritura nos dice que además estos querían ser reconocidos como grandes maestros. Todo es el orgullo y la vanidad. Todo es el orgullo y la vanidad. Otros aún más allá querían que se les llamara Padre. Pero no como cuando el rico en la historia con Lázaro dijo Padre Abraham, sino aún más allá, estableciendo jerarquías entre los creyentes. Por esto mismo es que los fariseos y los saduceos eran vistos como una clase social, política y religiosa, comenzando por sus largos vestidos, muy posiblemente blancos y llenos de filacterias, que les hacía diferenciarse de todos los demás. Pero como siempre, los planes del Señor son diferentes a los de los hombres, porque el Señor nos dice: pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vamos a mirar esa palabra. Todos vosotros sois hermanos. Hermanos y amigos. Eso es lo que debemos ser en la iglesia del Señor. El Señor nos llamó a exaltarnos a unos sobre los demás,
ni en su iglesia tampoco repartió cargos, sino que asignó tareas y oficios. Es importante entender eso. No hay cargos jerárquicos, sino hay tareas y oficios. Vayan a Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Dice la palabra del Señor. Y Él no constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor repartió oficios, tareas, con un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de todos? ¿Ser exaltados? ¿Ser vanagloriados? No. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, insistimos como siempre en algunas cosas. Y hay que volver a repetirlo. El Señor no instituyó cargos, ni creó jerarquías entre la iglesia. Asignó tareas, dando Él mismo capacidades a cada uno, dejándoles muy claro: y todos vosotros sois hermanos. Somos siervos de la misma obra. Ninguno es más que nadie. Es decir, establecer una igualdad entre todos. En la iglesia es el oficio más digno que otro. No hay una tarea que ponga una persona sobre la otra. Un quehacer que ponga a unos en prominencia sobre los otros. Sabemos que hay unos oficios más dispendiosos que otros, unos de mayor gloria ante el Señor, pero en cada tarea nos llamó a amarnos los unos a los otros y a ser diligentes en todo por la causa de Cristo. Pero vuelvo a repetir que no instituyó jerarquías en donde unos estaban sometidos a otros. El trato en la iglesia apostólica era de amor, de respeto, pero ante todo de hermandad. Cuando iban a hablar con Pedro, ¿cómo le decían? Lo llamaban Pedro. Otros llamaban hermano Pablo. No le decían, no, gran iluminado. Ni ellos permitían que se les dijera esas cosas. Era el hermano Pedro, era el hermano Pablo. El trato entre ellos y los miembros de la iglesia era un trato cordial, directo y sin títulos. Era una relación fundada en el amor y la misericordia de unos a otros. Todos sabían que tenían tareas y todos sabían que tenían que cumplirlas. Todos sabían que eran siervos de un mismo Señor. Ahora no estamos diciendo, hermanos, que no hubiera autoridad ni respeto entre los hermanos. Claro que no. No se puede negar la autoridad del apóstol, del maestro, del pastor. Estamos diciendo que el trato era de hermanos, de hermanos. El trato era cuidar unos de los otros en el camino del Evangelio. Como leímos ahorita en la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, antes de seguir hablando de la iglesia, y volvamos un poquito, y volvamos al tiempo del Señor y los apóstoles. El Señor siempre les enseñó que el más pequeño en la tierra sería el más grande en el reino de los cielos. Siempre les dijo que nos deberíamos ver como inferiores a los demás y que quien quisiera ser el mayor debía negarse a sí mismo y hacerse siervo de los demás.
Les puso a todos en un mismo nivel para que se edificaran mutuamente y en el Señor. Pero hermanos, también sabemos que el corazón del hombre es engañoso y que a veces aún en el cuerpo de Cristo surgen las vanidades, surge el querer sobresalir. Por eso hablamos de estas cosas, para que estemos pendientes de ellas, para que cuando aparezca en nuestros corazones la vanidad, el orgullo, el querer ser exaltados, nos acordemos que debemos ser siervos de los demás. Amén. Vayamos a Mateo 20, 20 al 27. Miren cómo el corazón del hombre es engañoso. Mateo 20, 20 al 27. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ven cómo surge la vanidad y el orgullo? Entonces Jesús respondiendo le dijo: no sabéis lo que pedís. Podemos beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, van a sufrir y van a padecer por la causa de Cristo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si comenzamos por el motivo de la solicitud de la madre de Juan y Jacobo, podríamos ver la fe de ella. Eso es de resaltar la fe. Ella estaba totalmente segura en que Jesús era el Cristo y que les había dado promesas de salvación. Ella los comprendía plenamente. El problema fue que no pudo comprender la dimensión de lo que pedía y confundió la relación de los hombres en la tierra con las relaciones en el cielo. El problema fue buscar prominencia de unos sobre otros y no buscar una mejor espiritualidad, una mejor relación con el Señor y con sus hermanos. ¿Qué generan esas cosas? Generan celos y contiendas en la iglesia. Cuando alguien quiere gobernar sobre todo, no para servir, sino para ser servido. ¿Sí? Pero eso nos dice la Escritura. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Cuál sería el enojo? ¿Acaso por el pecado de la esposa de Zebedeo? ¿O porque ellos también querían lugares de preeminencia? Por eso el Señor les dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
El Señor explica que el carácter del verdadero cristiano debe ser de una persona humilde, dispuesta siempre a servir y no a ser servido. Es una persona que no busca la exaltación de los hombres, ni gobernar sobre otros para ser exaltado. Mucho menos busca riquezas. Por eso en el Israel antiguo, hermanos, nos acordamos que no habían reyes. En el Israel antiguo habían jueces, profetas y sacerdotes que gobernaban la nación. No había nadie que estuviera por encima de los demás, ni siquiera como ciudadanos. Ni siquiera como ciudadanos. No podría pensar que esa era una verdadera democracia. Tenían que ponerse de acuerdo. Y era muy fácil. Porque el juez decía, el Señor ordenó que, y todos obedecían. Pero el pueblo lleno de pecado, ¿qué pidió? Le pidió a Dios que le diera reyes como a las demás naciones. Ese es el pecado. No quieren estar felices amándose los unos a los otros, sino que pidieron reyes. Vayamos a 1 Samuel 8, 11 al 18. Acordémonos que el profeta se enojó. Y el Señor dijo, venga, usted no se enoje. No lo está desechando a usted. Lo están desechando. Mira lo que le dijo el Señor. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo para que corran delante de su carro. Aparece el servicio militar. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieles. O sea, los van a coger de trabajadores, de siervos. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Se va a enseñorear de todos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. El hermano esta mañana en su oración nos hablaba de eso. Hay unos reyes, unos gobernantes que el Señor pone para bendición, que eran los del Israel antiguo. Y pone otros gobernantes para juicio. Para juicio. Que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita. ¿Sí? Pero la gente está ciega, ciega. O sea, si bien siempre hemos sido un país con una alta corrupción, ahorita la corrupción se disparó. Leía en estos días que para el Ministerio de la Igualdad habían invertido 500.000 millones de pesos en charlas y conferencias sobre las nuevas masculinidades. O sea, como ahora quieren un país lleno de homosexuales, esas son las nuevas masculinidades. Entonces, para que comenzara a adiestrar en las universidades a los profesores para que enseñen esas barbaridades. 500.000 millones de pesos. Hermanos, ¿qué buscaban los reyes? ¿O qué buscan los reyes? Buscan su gloria, su beneficio propio, dominar a los demás
y, como se ha dicho, beneficiarse de todo ello. Los reyes hacen con sus connacionales o con sus siervos lo que quieran. Por eso la advertencia del Señor es: no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como en las cosas del Señor todo es contrario al mundo. Y el Señor nos dice: entre ustedes no debe ser así. Hermanos, el Señor nos llama a servidumbre. Nos llama a servirnos los unos a los otros. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle. El siervo de Dios no busca beneficios personales ni enseñorearse de nadie. El siervo de Cristo busca ser como Cristo. Vayamos a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Nos dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es todo lo contrario a lo que el mundo busca. Como siempre lo hemos dicho cuando citamos este pasaje bíblico, el Señor es nuestro máximo ejemplo de humillación y de negarse a sí mismo. Era Dios mismo, Dios encarnado, y los hombres debían rendirle adoración, pero Él a eso no vino. Vino a despojarse a sí mismo y a padecer la muerte más humillante para pagar las consecuencias de nuestro pecado, para darnos salvación eterna. Por eso las otras religiones no se inclinan ante el único Dios verdadero, porque en su corazón acostumbrado a la gloria humana, a las riquezas y el dominio sobre los otros, no comprenden ese duro, doloroso, pero maravilloso sacrificio del Señor. Sus mentes mundanas, llenas de sabiduría propia, no pueden discernir las cosas del Señor. Por eso es que es necesario que nosotros, tomados de la mano del Señor, le clamemos para que nos dé sabiduría y entendimiento, para que el Señor nos permita ver nuestra verdadera naturaleza. Solo cuando vemos nuestras inmundicias, cuando vemos la gravedad de nuestros pecados, solo cuando vemos nuestra condición frente a un Dios santo, 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 solo entenderemos que no somos lo que verdaderamente creíamos que éramos. Que no solo no teníamos nada de qué gloriarnos, sino que teníamos muchas cosas de qué avergonzarnos y de qué arrepentirnos. El otro problema es porque el hombre carnal no puede ver su condición ante Dios, porque todas las cosas del Señor se deben discernir espiritualmente. En esos duros momentos por los que está pasando la iglesia y la fe, que si bien se deben a multitud de circunstancias, entre las cuales podríamos enumerar algunas, la iglesia ha venido perdiendo su espiritualidad. Ha querido discernir las cosas humanamente. Las iglesias han venido perdiendo la oración y la comunión con Dios, y se han venido apartando de su palabra. Son muy bonitas estas congregaciones donde uno sabe que todos conocen la palabra del Señor, que todos los días, con el desayuno, el almuerzo y la comida, leen la palabra del Señor.
Pero eso no sucede en la mayoría de las iglesias. Hermanos, ya no sabemos ni siquiera por qué se llaman iglesias. No oran, no claman, no se arrepienten, no leen la palabra del Señor. No sabemos por qué se hacen llamar cristianos. Mientras el Señor nos llama a apartarnos del mundo, algunas iglesias, creyéndose maestros, han comenzado a meter el mundo en la iglesia. Han comenzado a meter la psicología, estrategias mundanas para captar creyentes. Creen que si se llena la iglesia es porque están bendecidos. Han generado una nación de entretenimiento. Para eso, en especial han usado la música, con ritmos similares a los mundanos, incluso con ritmos totalmente satánicos. De esta forma, hablan de vallenato cristiano, salsa cristiana, y así sucesivamente, hasta llegar a los ritmos totalmente diabólicos, como el heavy metal. Y entonces dicen que le cantan a Cristo. Aquí los cantantes y los grupos musicales no pocas veces han querido fungir como maestros. Y no faltan los que hagan largas oraciones en medio del show y conmuevan sentimientos. Pero nunca tocan los corazones frente al pecado, ni buscan glorificar al Señor. Tampoco buscan la edificación del cuerpo de Cristo, y menos aún la oración de quien se hizo hombre y se dio en sacrificio por el perdón de los pecados. Lo único que buscan es regocijarse a sí mismos. Lo único que buscan es ser reconocidos, alcanzar la fama y dinero. Hace algún tiempo hablaba con un muchacho de esos, que se llaman cristianos, y que estaba dando grandes pasos en el heavy metal. Y decía que supuestamente era para la gloria de Dios. Cuando le pregunté por el ritmo y la letra, las características, qué tan santo era eso, lógicamente se enojó y de un momento a otro comenzó a hablar de su pasión por esa música, por los sentimientos que en él despertaba esa música, por la energía que provocaba en los demás, que hacía que cuando cantaban todos saltaran y gritaran. Y terminó diciendo que lo que él buscaba era que su fama fuera para la gloria de Dios. En un momento, cuando le pregunté por qué no cantaba más bien salmos, himnos y cánticos espirituales, la respuesta fue tajante: a mí no me gusta eso. También tenemos la historia de otro cantante de América Latina muy famoso, que decía ser cristiano. Y cuando en una entrevista le preguntaron que por qué él, siendo tan famoso, por qué no cantaba para la gloria de Dios, él respondió que lo que sucedía es que él era una cosa como profesional de la música y otra como cristiano. Definitivamente esas personas no quieren negarse a sí mismas ni dar el mismo sacrificio, porque lo dio todo por nosotros. Y nadie puede negar el emocionalismo y la energía, como llaman ellos, que se generan en esos conciertos. Pero en verdad son para la gloria de Dios, son para su alabanza, son para su adoración. ¿Acaso alaban al Señor mientras ellos se humillan? ¿Hay humildad en sus corazones? ¿O acaso están dispuestos a dar sus vidas por Cristo como Él la dio por nosotros? No, tampoco quieren ser hermanos de nadie. Menos aún quieren ser siervos. Quieren ser exaltados por los demás, admirados, famosos. Y ya hemos visto en donde ha terminado la mayoría de ellos. Eso
Fabián Romero, Marcos Witt, Alex Campos, podríamos hacer una gran lista, ¿sí? Que en un principio hicieron llorar a las iglesias, emocionalismo puro, pero luego terminaron cantando para Roma y para el Anticristo. Otros ahora hablan de otros caminos, que han encontrado otros caminos, y ya no falta quienes blasfeman el nombre de Dios. Nunca tuvieron en cuenta las palabras del Señor. Entonces Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. No vinieron ninguno, vinieron a servir, sino a ser servidos. Vienen a enseñorearse de la iglesia, la cogieron como simple trampolín para la fama y el dinero. Son profesionales del esparcimiento y el entretenimiento, pero no son profesionales en la acción, en la humillación ni en el llamado al arrepentimiento. Todos los músicos y los falsos maestros se inventaron que las iglesias son lugares para el esparcimiento, negando su esencia. Que la gente venga a la iglesia para ver su pecado, llore por él, vayan al Señor y Salvador y rindan su vida a Cristo como siervos. Cuando la iglesia debe llamar al arrepentimiento, a la fe en Cristo, pero la iglesia no debe ser un lugar de esparcimiento ni de entretención, sino, como decimos, un lugar de adoración y de ir en humillación al Señor. Nos dice Mateo 23, 8 y 9. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermanos, lamentablemente nuestras iglesias ya no son gobernadas por un grupo de ancianos. Por un grupo de ancianos que lo habían dado todo por el Señor, que muriendo a sí mismos y humillándose a sí mismos, buscaban adorar al Señor y llevar las almas a los pies de Cristo. Lo hacían por medio de sus estudios bíblicos, por medio de la profundización en la lectura, el conocimiento de la palabra, la adoración. Sino que en algunas partes han aparecido maestros autoritarios que no quieren gobernar todo, especialmente el dinero de la iglesia. Algunos tienen como fachada un grupo de ancianos, pero todos saben quién es el que manda y ordena. Todos quieren ser maestros, pero para ser exaltados hasta lo sumo. Y cuando suben al púlpito, imagínense, cuando entra el pastor y sube al púlpito, la iglesia rompe en aplausos. Pero no sucede lo mismo cuando nombra el nombre, que es sobre todo nombre ante el que se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es Dios. Ahí, escasamente, dicen un tímido amén. A todos les gusta que les llamen pastor, pastor, pero no para resaltar la noble tarea de ese oficio, sino para marcar unas grandes diferencias contra las ovejas. Algunos, llenos aún más de orgullo y vanidad, se han autonombrado apóstoles, pasando sobre la doctrina bíblica. Entonces, si la gente le aplaudía al pastor, imagínense cómo se humillará ante el apóstol. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre quiénes eran los apóstoles? Vayamos a Hechos 1, 15 al 22.
Hechos 1:15-22 nos dice la palabra del Señor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 100 en número. Miren, no eran solo los apóstoles. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que de guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aselam, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea deshecha, desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Entonces viene lo que llamamos la sucesión apostólica. Es necesario, pues, que de estos hombres, miren las características, de esos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, era clara la sucesión apostólica. Las condiciones para ser apóstol es que hubiera caminado con ellos, hubiera caminado con el Señor, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión al cielo. A los falsos maestros les gusta que le llamen rabí, rabí. No quiero hacer una larga lista, una descripción de sus excesos y su enseñoramiento de las ovejas. ¿Por qué advertimos esto, hermanos? Porque el Señor nos dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando comienzan a confundir al pastor con el Señor, comienzan los grandes problemas. Hermanos, para que tengamos una idea de hasta dónde pueden llegar los excesos cuando un pastor se enseñorea de la iglesia y los ingleses lo permiten, les hicieron una gran triste y lamentable historia. En el de África, no sé qué país era también, el pastor que se hacía llamar a sí mismo iluminado por Cristo, que también se hacía un gran apóstol, no podía tocar el piso porque si lo hacía contaminaba sus zapatos con la tierra. En un principio, cuando iba caminando, todos se quitaban los sacos y los tiraban para que él pasara por encima de ellos. Y a lo último, ellos mismos se tiraban al piso para que el pastor caminara sobre ellos. Realmente es una vergüenza para el evangelio. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: por su culpa se blasfema el nombre de Dios en Jehová. Eso mismo decimos hoy de los falsos pastores, aquellos que se enseñorean de sus ovejas. Lo lamentable y triste es que en algunas iglesias de sana doctrina ha comenzado a aparecer el orgullo y la vanidad entre los pastores. Quieren profundizar en el estudio de la palabra, pero para ser exaltados y reconocidos, para escribir libros y dar conferencias. Les llaman rabí, rabí, mientras tratan duramente a sus ovejas. Vayamos a Mateo 23:4. Y nos dice la palabra del Señor: porque eran cargas pesadas y difíciles de llevar,
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Como a Pablo, estos superapóstoles enseñarían de sus ovejas, pero no hacen el más mínimo esfuerzo por ellas, y no están dispuestas a pasar en la más mínima dificultad por el Evangelio, porque en realidad no pocos han tomado el Evangelio como fuente de ganancias deshonestas. Quieren que los llamen apóstoles, pero no quieren parecer a ellos, ni pasar por lo que los apóstoles pasaron. Vayamos a 1 Corintios 11, 22 al 29. La cita que leo constantemente. 1 Corintios 11, 22 al 29. Dice Pablo hablando de sus superapóstoles. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? O si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esta era la labor del verdadero siervo de Dios, entregar su vida sin importar lo que tuviera que pasar, con la causa de Cristo y por sus ovejas. Hermanos, yo me disculpo de hablar de esos terribles excesos que avergüenzan el Evangelio, pero debemos entender que todos estos pecados surgen cuando aparece la vanidad y el orgullo en las iglesias, y es necesario advertir hasta dónde pueden llegar aquellos que se olvidan de la palabra del Señor. Vamos a Mateo 20, 25, 28. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes se ejercen sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Se olvidan, como se ha dicho, que los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos del Señor, vinieron a servir y no a ser servidos. Hermanos, el pastor debe ser el siervo de la iglesia. Debe ser el primero que debe estar dispuesto a servir, en especial en el cuidado del rebaño. Debe velar por él, estar pendiente del cuidado de cada oveja. Pero desafortunadamente no siempre ha sido así. Cuando los pastores se apacientan a sí mismos y esperan que los llamen rabí, terminan pendientes solo de sus intereses personales y se olvidan de las ovejas.
desvían el rebaño. Eso es lo más grave. Desvían el rebaño, blasfeman el nombre de Dios y apartan a las personas del único camino que los puede llevar a la salvación. Sé que he tocado puntos extremos, pero también podríamos hablar de quienes quieren ser maestros, pero no profundizar en la palabra del Señor, pero no tienen una real comunión con el Señor. Quienes, como lo hemos dicho, ejercen el pastorado para satisfacerse a sí mismos, para ser reconocidos y admirados, pero no para cuidar a las ovejas. Vayamos a Ezequiel 34, 1 al 10. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 34, 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores al rebaño. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis a perniquebrada. No volvisteis al redil a la descargada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la voz de Jehová. Vivo ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron las ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hermanos, los juicios que vienen contra los pastores que se apacientan a sí mismos no demoran. No demoran, dice la palabra del Señor. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y les dice: y vosotros estáis excluidos. Vayamos a Lucas 13, 28. Perdón, vayamos primero a Ezequiel 34, 11. 11 al 15. Hermanos, pero si hay juicios para los que se apacientan a sí mismos, hay promesas de Dios para las ovejas que a pesar de todo se mantienen fieles al Señor. Nos dice Ezequiel 34, 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad.
y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las aventaré en los montes de Israel, en las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel estarán sus apriscos. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermanos, este es un llamado a la iglesia, que comprendamos a que nos ha llamado el Señor, a que todos nos veamos como hermanos, nos amemos como hermanos, y que ninguno busque enseñorearse a los demás, que ninguno quiera que le llamen rabí, rabí, y que los que quieran tareas de doble honor lo hagan para llevar el rebaño a los pies de Cristo, viéndose a sí mismos como el siervo más humilde. Hermanos, no pongamos cargas pesadas sobre los demás, sino que todos debemos estar dispuestos a servir, a ser siervos de los demás. Hermanos, recordemos que el Señor repartió tareas y oficios, y que cada uno de nosotros tiene que mirar a quién lo ha llamado el Señor, porque todos debemos tener tareas y responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Recordemos que unos son manos, otros son brazos y otros son pies. Pero también es necesario que tengamos claro a quién nos llamó el Señor. No nos llama a ser famosos, ni a que seamos exaltados por los demás. Porque nos dijo el Señor: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso es lo que se les olvida a los que han tomado el Evangelio como ganancia deshonesta, a quienes se enseñorean de las ovejas, a quienes en su alto orgullo y vanidad se hacen llamar apóstoles, pero no están capaces ni dispuestos a padecer lo que padecieron los apóstoles. Santiago fue arrojado del pináculo del templo y decapitado. Juan primero fue hervido en un caldero de aceite hirviendo y luego llevado preso a la isla de Patmos. Andrés fue crucificado en forma de cruz en Grecia. Bartolomé martirizado en Armenia por su predicación. Jacobo decapitado en Jerusalén. Felipe crucificado. Bartolomé desollado vivo y luego decapitado. Tomás muerto a espada. Simón el celote aserrado por la mitad en Persia. Hermanos, no puedo terminar sin hablar de otros en cuyo máximo orgullo, mire, estos son los más orgullosos de todos, los más altivos, los que tienen mayor soberbia, que no solo tienen un total dominio sobre sus cabras, sino que para ejercerlo han pretendido quitarle la gloria a Dios y dársela a ellos mismos. Estamos hablando del papado, de la más siniestra institución que ha dominado a los creyentes del catolicismo romano durante casi 2000 años, llevándolos a la idolatría y con ella a toda clase de pecados. Es la iglesia que más almas ha llevado al infierno. Para enseñorearse de las ovejas se dio títulos políticos y títulos religiosos. Primero se nombró sucesor
directo de Pedro, luego obispo de Roma, después soberano del Estado del Vaticano. Él es el presidente del Estado del Vaticano. Sumo pontífice o máximo pontífice. Ese es el título que tenían los emperadores romanos y con el cual dominaron todo el mundo de la época. A espada y sangre lo dominaron. Con estos títulos han ejercido gran poder sobre extensos terrenos. Pero también se han atrevido a llamarse Santo Padre. No reservado solo para Dios. La máxima herejía que uno puede pensar. Vicario de Cristo en la tierra. Significa que el Papa hace las veces de Cristo. Hermanos, ninguna institución había llegado a tal nivel de blasfemia. Usurpa el nombre de Dios y se hace honrar por todos sus seguidores. Lo hemos visto cuando llega a cualquier país. Como las almas engañadas corren por montones, ¿sí?, a recibir a ese falso maestro. Solo basta con darle una mirada a la historia del papado para encontrar lo peor del ser humano, para ver los horrores del poder y la dominación sobre otros. A ellos son los que más les gusta ser exaltados, son los que les gusta que le llamen rabí, rabí. Es por eso que, como se ha dicho, les encanta además que le llamen Santo Padre. La máxima blasfemia, la máxima expresión de blasfemia y de dominación entre los hombres. Nos dice la palabra del Señor: pero vosotros no requeráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y miren, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermanos, nuestro Maestro es uno, Cristo. Amén. Y nuestro Padre es Dios. Y nos llama a apartarnos de todo orgullo, de toda altivez. Nos llama a ser siervos unos de vosotros, a velar por el cuidado de unos de vosotros. Oficio que ha dado especialmente a aquellos a quienes les ha encomendado la noble tarea del pasado. Hermanos, en verdad nos sentimos siervos unos de los otros. Hermanos, el Señor nos ha apartado de todo orgullo y de toda altivez, y recibimos en amor las exhortaciones, ya sea en la iglesia o en la casa. Recordemos, hermanos, que el que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso, amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Oh, Padre, ayúdanos verdaderamente, Señor, a ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás, a servir a nuestros hermanos, Señor. Quita de nuestros corazones todo orgullo, toda altivez, Señor. Levántanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.